Bien, pues así justamente es lo que estamos reflexionando, estamos entendiendo, ¿verdad? Tenemos en la Torá toda esta instrucción que fue entregada sobre el santuario terrenal hecho a la imagen del celestial. Ya en años pasados hemos tomado el tiempo para estudiar ampliamente la carta a los hebreos, que menciona todo este oficio, todo este modelo de redención, de salvación, después de que el ser humano ha transgredido, después de que ha pecado, después de que se ha hecho impuro, como ayer mencionábamos también, después de que Adán y Java, y junto con su descendencia, perdieron sus vestiduras resplandecientes y vieron su desnudez, su pecado, y tuvieron que ser cubiertos con pieles. Viene toda una serie de sombras de redención de la cobertura, caporet, capará. Por cierto, Adán y Java dice que se cubrieron con hierba, con tela hicieron una especie de tela de hierba, ¿verdad? Bueno, no es tela, es hierba, con plantas, con hojas. Y entonces el Todopoderoso, dice la Escritura, dice Bereshit, que necesitaban cubrirse de forma que hubiese un derramamiento de sangre, algo que cubriera la culpa, una víctima. Ahí comenzamos desde Génesis de Bereshit a entender que hubo una primer víctima, ¿verdad? Un cordero, que fueron usadas sus pieles para proteger su desnudez, su vergüenza, para que pudieran al menos intentar ser esos ministros, esos hijos, esas criaturas consagradas. Así es, por cierto, como dice Jimena Arce, con hojas de higuera se cubrieron, fíjense nada más. Y esta higuera, ya saben lo que representa, lo que hemos hablado, la higuera, ¿verdad? La maldición de la higuera, todo el asunto de la falsedad, de la hipocresía, de la religión, todo el asunto de la rebeldía. La higuera desde el principio simboliza algo usurpador, algo falso, algo que es hipocresía, que solamente, ¿verdad?, tiene la apariencia. Y esa higuera, pues ya sabemos también cómo quedó reprobada, ¿verdad? Y cómo no puede finalmente ni salvarse a sí misma, ni siquiera. Tuvo que quedar excluida y se secó y no dio fruto. Pero el cordero que se usó para cubrir, ¿verdad?, tenía que derramar sangre, tenía que ser una expiación, esa es la cobertura, caporet. Y entonces desde ahí se muestra el cordero, dice desde antes de la fundación del mundo, incluso ahora que comentábamos allá en Toluca con nuestro hermano Félix, con la familia, ¿verdad?, que es un plan que como ya viene un acto desde los cielos, solamente se manifiesta acá, y una anticipación del cordero inmolado de Elohim, es justamente ese cordero, esa víctima en Génesis para poder cubrir. Pero sin embargo, el ser humano, después que aprendió cobertura y se cubrió de su desnudez, de sus vergüenzas, por muchas generaciones, entendemos que la vestimenta que quería ver el Creador bien, pues es la interna, ¿verdad?, del ruach, del aliento. Por eso la carta de Kefa dice que hemos sido lavados de espíritu también. Eso es lo más importante, no solo de la carne, dice, sino también del espíritu, del ruach, del aliento. Y bueno, toda la historia viene ahí a raíz de esa primera mancha, ese primer despojo de vestiduras, pero siempre hubo en la antigüedad, como lo vemos en la Torá, por supuesto, personajes que
dedicaban su vida para no ensuciarse, incluso para salir de los lugares de suciedad, de los lugares sucios, de los lugares donde hay manchas, ¿verdad? De los lugares donde hay impureza. Y ahí vemos a Abraham, que él luchaba por eso, y que finalmente el Padre lo ve y le da una salida, le dice: sal de tu tierra y tu parentela. Bueno, a Noé también. Noé vivía ya en medio de una generación malvada, generación perversa, violenta, y él se apartaba, él era pregonero de justicia. Abraham pues también, ¿verdad? Isaac y Jacob. Abraham, Isaac y Jacob se apartaron. Dice que vivían en tiendas. Abraham, por ejemplo, cuando llegaron a la tierra de Canaán en aquella época, y sus ganados crecieron, dice, con los de su sobrino Lot. Dice la escritura que llegó un momento en donde empezaron a reñir sus pastores y por los ganados, y porque ya era mucho, ya no había lugar. Y entonces Abraham le dice a Lot: ¿sabes qué? Tú decide. Si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda, pero tú decide. Pero Abraham estaba dispuesto a no moverse, o al menos a no estar cerca de la impureza. Sin embargo, Lot, ¿qué dijo Lot? Lot volteó hacia los pastizales, hacia los lugares, ¿verdad? Habitados, poblados. Vio hacia Sodoma y Gomorra y dijo: para allá es el lugar correcto, para allá está bien, se ve que está muy bien, y hay comercio, y hay todo, ¿verdad? Y hay civilización, y está todo este asunto, ¿verdad? Y entonces Lot dijo: yo voy para allá. Y Abraham dijo: muy bien, tú ve para allá, yo me quedo aquí. Entonces, pero Abraham seguía consagrado, santificado, apartado. Ahí está citando Génesis 3:7, dice: sobre Adán y Java, percibieron que estaban desnudos, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, ¿verdad? Se hicieron vestimentas. Ahí está, gracias por el texto. Entonces, así es, dice por aquí Luis Rivera. Lot dijo que allá es donde había vida. Miren lo que pasa, ¿verdad? El Padre nos enseña a tener ojos espirituales para no solamente ver las cosas materiales, lo que creemos que es bueno, sino que hay lugares donde hay cosas buenas, pero no necesariamente la espiritualidad mora ahí, ¿verdad? Y es algo característico en toda la historia de la humanidad, ¿verdad? En donde empieza a haber concurrencia y parece que hay prosperidad y parece que hay todo, abundancia, es en donde el ser humano encuentra su confianza, su seguridad, su felicidad, su tranquilidad, su sustento, su alabanza. Y entonces ahí se refugia el ser humano, pero esto, ¿verdad?, le introduce en un estado de confort, en donde finalmente cree y dice que el Creador, pues bueno, no es necesario, y que cuando sea necesario lo va a buscar. Y eso es lo que siempre ha pasado. Pero no se da cuenta que esa separación del Creador momentánea se va haciendo más grande y va ensuciando sus vestiduras, hasta el punto de quedar desnudo, y se ven sus vergüenzas, es decir, su pecado. Eso es lo que pasa realmente. Pero hubo estos varones, ¿verdad?, que dijeron no, ellos entendieron que tenían más bien que limpiar sus vestiduras internas, su ruaj. Y bueno, entonces vemos a Abraham, Isaac y Jacob, dice que habitaron en tiendas. Jamás, aunque hubo un momento de la vida de Jacob que, venido de regreso, se estableció ahí en Shahar, en una ciudad en el desierto. Se encontró una ciudad con
estos habitantes, donde pues, finalmente cometieron un pecado también, su hija Dina y todo este asunto, ¿verdad? Pero finalmente el resto de sus vidas vivieron en tiendas, dice, habitaron en tiendas, no se establecieron en ciudades. Y eso nos enseña en aquella época, ¿verdad? Por supuesto, que no veían, ¿verdad? ¿Cómo se puede decir? Una promesa, una propuesta, ¿cómo se puede decir? Un resultado, ¿verdad? Efectivo, espiritual, dentro de ciudades que ya estaban corrompidas. Y hoy día es lo que podemos ver también. En la medida, aunque muchos vivimos en ciudades, sean pequeñas o sean medianas o incluso unos grandes, ustedes pueden ver que la maldad crece y cada vez hay más contaminación y lo único que nos queda es consagrarnos, es santificarnos. Santificarnos. Entonces, todos ellos habitaron en tiendas y no veían la necesidad de acercarse a esos lugares porque finalmente no pertenecían a eso. Y también sabemos en la carta a los Hebreos que dice que Abraham, por ejemplo, y los patriarcas habitaron en tiendas, dice, porque finalmente sabían que esperaban una ciudad y una habitación celestial, no hecha por mano de hombre, sino por Elohim mismo en los cielos. Por Elohim mismo en los cielos. Y bueno, ¿qué es lo que sigue después? Vemos la vida de las tribus, vemos la característica de Yosef, ya vimos él también, con todas las dificultades, finalmente entendió que el Todopoderoso iba a visitar a la descendencia de Abraham para finalmente liberarla. Y después viene el asunto de los Kohanim. Y bueno, otra vez ahí tenemos nuestra imagen, ¿verdad?, que hemos estado usando para este tiempo de Yom HaKippurim, de los ministros. Ya saben, viene todo el pueblo de Israel, los 12 o las 12 tribus, y viene la prueba. Una vez que fueron sacados de Egipto, son lavados en el mar, son purificados 3 días, al tercero se manifiesta el Creador. Hay un pacto, hay una promesa, hay promesas, hay esperanza. Israel como una esposa vestida de blanco, purificada, limpiada, preparada para el encuentro, y después peca, ¿verdad?, de infidelidad. Lo que se conoce como infidelidad se traduce como idolatría o se traduce también como adulterio, que es lo mismo, infidelidad delante del becerro de oro. Y bueno, viene una impureza, una mancha gigante que abarca a la gran mayoría, excepto los levitas. Y los levitas son apartados, dice la Torá, que el Eterno se agradó de ellos, los apartó, los santificó, los hizo ministros. Y ahí vemos esa imagen en donde gráficamente alguien dibuja y representa a estos hombres. Ayer hablamos de eso, las vestiduras blancas, limpias todo el tiempo, mostrando santidad, mostrando limpieza, pureza, ¿verdad? Los Kedoshim de Elohim. Y siempre en la escritura, siempre vemos estas referencias. Cuando aparece un Maalaj, por ejemplo, dice que es resplandeciente, blanco y resplandeciente. Cuando estaban los ministros, cuando venían los profetas también, cuando el Mesías aparece también, ya hablamos ayer que su túnica de una sola pieza estaba haciendo alusión a que era ministro también, aunque no era levita. En fin, el Cohen Hagadol representado ahí, representando al Mesías. Y bueno, recordemos que el Todopoderoso muestra un santuario
celestial aquí en la tierra. Le manda a Moisés, y entonces ya hemos estudiado este asunto, ¿verdad?, de la profecía y del entendimiento de un santuario. Cuando el pueblo de Israel peca, queda impedido del santuario. Incluso cuando vuelven a pecar, el santuario queda excluido de la congregación y tienen que ponerlo fuera del campamento. Y en la medida que van pecando, en esa medida se van manchando. ¿Se acuerdan? Solamente la misericordia, el favor del Todopoderoso, ¿verdad?, a través de la súplica de Moshe, permitió que el santuario siguiera ahí, que fuera con ellos. Moshe, recordemos que él dijo: si tu presencia no va con nosotros, dice, yo no voy. No podemos ir. ¿A dónde vamos a ir? No vamos a llegar a ningún lugar. Lo que estaba diciendo Moisés no necesariamente era una condición, simplemente lo que estaba diciendo es que no vamos a poder ir a ningún lugar. Si tu presencia no va con nosotros, a ningún lugar vamos a llegar, vamos a ser exterminados. Ten misericordia, ten favor, perdona a tu pueblo. Entonces dijo: está bien, mi presencia irá, pero va fuera del campamento. Muchas cosas que vemos en el pueblo de Israel nos muestran, como ya hemos estudiado en la Torá, la condición del resto de la humanidad. Y aquí estamos siendo nosotros calificados. Este tiempo de Yom HaKippurim es un tiempo para examinarnos a nosotros mismos, analizarnos y empezar a determinar, como en el pueblo de Israel, todas las tribus, como en qué lugar estamos. O somos de los laicos, de la chusma, le llama una versión, ¿verdad? Es decir, el resto de Israel, que eran laicos, que conocían que había un creador, pero habían pecado, se habían profanado y seguían transgrediendo, se rebelaban. O somos de los levitas, pero aún así los levitas también con el paso del tiempo llegaron a pecar. Y no significa que aunque eran todos levitas iban a permanecer para siempre. La Escritura nos enseña que el pecado de Israel fue tan grande y fue creciendo tanto que hasta los mismos levitas también pecaron, se corrompieron, se ensuciaron sus vestiduras, terminaron adorando al sol. Así dice en Ezequiel, que tuvo una visión Ezequiel sobre el santuario, sobre el templo en aquella época, y dice que veía a los ministros del Eterno esperando en el solsticio. Hoy día se me hace muy curioso que hay unas corrientes ahí esenias, por cierto, ¿verdad?, de algunos levitas del siglo I antes de Yeshua, que quisieron retomar ese culto al sol, calendario solar, y en el solsticio se postraban a Tamuz, se postraban al sol, endechaban a Tamuz, y dice que así comenzaban su año en los solsticios, con el movimiento del sol y todo esto. Y hoy día me extraña gente que cree en Yeshua, que conoce la Torá, y de pronto se está yendo a las cosas esenias, y eso es lo que hacían los levitas. Hubo levitas también entonces que se perdieron y endechaban a Tamuz, se postraban al sol, se guiaban por los solsticios y hacían culto y dejaban que el primer rayo de luz entrara al templo, y entonces hacían todo eso, se profanaron. Es como en los mayas, ustedes saben allá, las pirámides, ¿verdad?, cuando el sol dirige todo esto y baja la serpiente y le da al Chacmol ahí, ¿verdad?, y todo era un culto totalmente solar. Éxodo 33:15, gracias Yerusha, ahí está el texto. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, dice, no nos saques de aquí. Dice Ezequiel 8:16, gracias Yerusha también, ahí está. Y me llevó al atrio de adentro de la casa del Eterno, y aquí junto a la entrada del templo de la casa del Todopoderoso, entré a la entrada del altar como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo del Eterno y sus rostros hacia el oriente, y se postraban al sol, ahí está, le daban servicio al sol, postrándose hacia el oriente. Fíjense nada más. Sigue la pregunta: ¿somos de los laicos? ¿Somos de los levitas?
aunque los levitas estaban divididos, finalmente se paganizaron muchos, se hicieron idólatras, o somos de ese remanente de los levitas, que finalmente fue una familia, la familia de Sadoc, Jehosadac también, que fueron ministros después del regreso del exilio, pero que aunque aún con todo eso, a final de cuentas hubo un remanente del remanente. Aún así la familia de Sadoc se llegó a corromper. Los saduceos no eran otros que los descendientes de Sadoc, pero fuera del linaje aquel que solamente permaneció y que solamente llegó a ser muy poco. Esto es de lo más asombroso y de lo más temible también. Miren, cuando vemos la generación de Noé y vemos solamente 8 se salvaron, decimos qué tremenda cosa. Qué tremenda cosa. Cuando vemos Sodoma y Gomorra, Adma y Seboim, y vemos solamente 3 se salvaron, qué tremenda cosa. Sí, porque la esposa de Lot se quedó deseando el mundo y murió. Solamente Lot y sus hijas. Cuando vemos y así varios, ¿verdad? En la época de Israel, por ejemplo, todos los israelitas, el exilio, la muerte, la destrucción por la desobediencia, solamente un remanente se salvó. Muchos se perdieron fuera en el exilio, murieron a espada, de hambre, de peste, y solamente un pequeño remanente regresaron. ¿Me entienden? Shaul de Tarso habla, dice, si no fuera por el amor del Eterno, dice, todos hubiéramos perecido, pero un remanente se salvó. Shaul, a los Romanos del 9 al 11 viene todo este asunto. Y cuando pensamos en nuestra generación, después de 6,000 millones de personas, casi 7,000 millones de personas según las estadísticas, digo, yo no los he contado, pero queremos creer en esas estadísticas, pero definitivamente que somos muchísimos. Solo un remanente. Se asemeja toda esta tierra a Israel, muchos laicos que son religiosos y creen, unos ateos por supuesto, unos incluso del pueblo, pero son ateos, otros religiosos, muchas religiones, muchas denominaciones, muchas sectas, todas estas cosas, pero un remanente llamado a la observancia y a la creencia de Yeshua, a la fidelidad, pero aún así entre ellos perdiéndose también, yéndose a otros ritos, cultos, a cultos solares y no sé qué, de los gnósticos y no sé cuántas cosas, y aún así otro remanente, y imagínense nada más, es una cosa que da temor y temblor. Por eso dice Shaul de Tarso, ocúpense de su salvación con temor y con temblor, porque Yeshua dijo, muchos procurarán y pocos podrán, pocos entrarán. Es una cosa tremenda, porque ciertamente en Apocalipsis se ve una gran multitud de todas las naciones, pero estamos hablando de todos los 6,000 años de historia. Antes de Yeshua, muchos justos en las naciones, después de Yeshua estos 2,000 años, claro, se juntan, pero ¿qué hay de esta sola generación? ¿Qué hay de esta sola generación en donde sumamos posiblemente en la última generación, no sé si actualmente son 7,000 millones de personas casi, los que han muerto, póngales unos 10,000 millones de personas en la última generación, aunque unos ya murieron. Imagínense el remanente del remanente, y no queremos ser jactanciosos de nada, sino al contrario, esforzarnos todo el tiempo como esos ministros que durante 600 años, estamos hablando así, 700 años, hasta la destrucción del templo, y después de la destrucción del templo, otros 500 años, es decir, 1,300 años desde que los levitas fueron apartados, y solamente un remanente fue por generación en generación quedando. Hasta la época de Yeshua era un pequeñísimo remanente. Después de ser una sola tribu, quedó una familia, después de una familia quedaron unos pocos.
Bueno, dicen que se está trabando por aquí y hay 2 personas, no sé si está colapsando el internet, díganme si soy yo o es alguno que otro, a ver si ahorita me ayudan. Bueno, este es muy interesante porque aún con todo eso, el amor del Padre se extendió y dio oportunidad, no solamente a los tzadikim. Ahora miren, cuando hablamos de este remanente, estamos hablando de los tzadikim. Estamos hablando de personas que fueron justos todo el tiempo. Y aunque nacieron en pecado, vivían en justicia. Ok, el audio está bien, gracias, muy bien. Ahí está, ponen aquí Oscar y Yasmín, Romanos 11:15. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido solamente por el favor, y fíjense, solamente por el favor del Eterno, solo por su gracia, porque por ellos mismos, pues no. ¿Qué es lo que voy a tratar de decir? ¿Qué es lo que vamos a reflexionar ahora? Que yo creo entre ustedes y nosotros, aquí no hay tzadikim. Aquí no hay tzadikim por el simple hecho de que nacimos en el catolicismo y fuimos a templos y crecimos arrastrados por todas esas doctrinas, incluso por las hijas de Babilonia. Así que aquí nadie puede presumir de que somos tzadikim. Nadie. De entrada porque no nacimos en la Torah, no nacimos, ¿verdad?, más que viendo cruces y templos y campanas sonando. Algunos apenas recientemente escuchamos un shofar, pero todo el tiempo crecimos escuchando campanas, entrando a las pilas bautismales, frente a las cruces y de todos los santos y a la Virgen María y a la Guadalupana. Así que nadie podemos presumir de tzadikim. Pero sí tenemos el favor del Todopoderoso para reincorporarnos. Por eso hemos hablado y hablamos ayer y dijimos, estábamos desnudos, nuestras vergüenzas, es decir, nuestros pecados, expuestos hasta que viene Mashiach y con su sangre preciosa, que es lo que hace, que nos lava y nos viste de nuevo. Y así nos quita todo el catolicismo y todas las hijas de Babilonia. Pero ahora piensen en esto, porque ya no hay templo, ya no hay santuario terrenal, ya no hay un Cohen Hagadol, incluso ya tampoco estaba ese velo. Cuando viene todo esto, aparece todo esto hecho realidad en nuestra tierra por parte del Mesías, se rompe el velo para entrar nada más y nada menos hasta el lugar más santo, por medio del Cohen Hagadol, que nos acerca a la divinidad. Y otra vez, como lo hemos estudiado antes, esto no es una cosa como para que digan, entra todo el mundo una estampida, ¿verdad?, de animales sin ningún sentido, empujándose y corriendo desesperadamente de un lugar a otro. No, sino que se rompe el velo para poder tener acceso a través del Mesías, pero cuando todos esos animales salvajes, como lo vemos también y lo vimos en la visión de Pedro, son lavados, pasan a ser de animales del campo, salvajes e impuros, y somos transformados como ovejas del redil. Ahí está Luis Rivera. Gracias, Luis Rivera. Ahí pone osos, ¿verdad? Toros, koalas, pavos reales, guajolotes, pues gallinas, todo, leones, changos, perros, caballos, serpientes, tortugas, ranas, patos, todo, pájaros, rinocerontes, ahí pone todo. ¿Se acuerdan? Animales inmundos, ve Kefa en una visión y le dice, yo los he lavado, yo los he purificado. Ya sabemos que no habla de comida, ya saben que, ¿verdad?,
La herejía se va por la interpretación de la comida, ya saben, el instinto, lo que quieren es tragarse todo lo que se les ponen enfrente, no se trata de tragar. Es una visión que ni siquiera Pedro entendía hasta que se le dijo, se trata de las naciones. Estos animales del campo que son impuros, ¿verdad? Que se mueven por sus instintos como los cuadrúpedos que son feroces, que nomás, ¿verdad? Tienen hambre y nomás lo que ven y van sobre ellos, se lo despedazan y lo muerden y lo tragan y así. Dice, estos los voy a transformar y los voy a hacer ovejas de mi redil. Esto erais alguno de vosotros, pero fuisteis lavados, ahí está 1 Corintios 6:11, fuisteis santificados, fuisteis justificados en el nombre del Adón Yeshua HaMashiach y el aliento de nuestro Elohim, del Todopoderoso. Y así como vemos esta imagen del Cohen HaGadol que está representando Yeshua, y el arca del pacto que está representando la presencia divina, abajo vemos los levitas. Imagínense un mercado. Cuando vamos a los mercados, ¿verdad? ¿Qué vemos? Un montón de gente vestida de todos colores, de unos bien sucios porque están trabajando, otros aunque vayan bien arregladitos, pues están ahí entre la bola, entre todos. Y todos esos son llamados a un lugar especial en donde todo lo que se hace es especial y son vestidos de vestiduras blancas. Y ahí estamos nosotros, supongamos que somos eso. Lo que voy a tratar de decir, lo que la reflexión ahora también es esto, miren, hemos sido cambiada nuestra condición cuando se abre el velo, cuando se rompe el velo, que significa el Mesías ha venido para abrirnos el camino acercado al Padre, y todas las naciones como animales del campo, feroces, salvajes. Ya un día tuvimos una clase de esto, ¿verdad? Y todos empezamos a decir, no, pues sí, yo era como un león, yo como un lobo. Otros decían, yo era una ratota. Otros decían, no, pues yo lo que sea, ¿verdad? Serpientes, etcétera. Pero hemos sido transformados y cambiados y a venir como ovejas del redil. Es lo mismo que somos sacados de la inmundicia, de el gentío, del montón, para ser lavados y vestidos con vestiduras blancas. Y así como los ministros estaban ahí, cambiar de oficio, porque ahora el santuario está abierto para todo aquel que cree y que quiere. Y eso es muy importante. Se ha enseñado ya en la religión que el hecho de pertenecer, ya sea a la madre o a las hijas, ya saben a lo que me refiero, pueden entrar los que sean. Vamos, hasta el narco ya está metido ahí financiando esos lugares, haciendo comercio, vendiendo una cosa, vendiendo la otra, haciendo socialización, lo que sea. Pero el hecho de pertenecer, el hecho de que seas ya como si ya fueras parte de los ministros, e incluso en algunos lugares, trágicamente, con toda ignorancia y con toda alevosía y engaño, a muchos les dicen, ya son la esposa, ya son la novia. Y empieza, ¿verdad?, la imaginación y la nostalgia y a sentir bonito, ya, y la esposa, la novia, y verdad, que me bese con los besos de su boca y el Mesías y no sé qué, y empiezan a soñar, verdad, y todo eso. Y nunca les han enseñado que aparte de ser llamados y lavados, tienen que lavarse y tienen que permanecer limpios y tienen que apartarse y tienen que ayunar en el día del Mesías, es decir, vivir una vida negada, vivir una vida entregada, todas estas cosas. Pero la gente está creyendo que es algo, solamente por pertenecer a un lugar. A nosotros así nos dijeron. Yo cuando estuve en esos sistemas, claro, tienen sus diferencias, ¿verdad? Y los bautistas excomulgan a los presbiterianos, y los presbiterianos excomulgan a los bautistas, y a los metodistas, y a los wesleyanos, y a los luteranos, y todos se excomulgan entre ellos. Todos dicen que los demás están mal, y todos dicen que de pronto que uno está bien.
Pero al final de cuentas todos dicen que son la novia y que todos están bien y que todos son de Cristo y todo, imagínense nada más, y todo es una mezcolanza, es una mezcla, ¿verdad?, heterogénea, abominable. Por eso incluso hay una denominación que le llaman ¿cómo le llaman? Que son de varias denominaciones, no me acuerdo, y un pastor me decía, ¿cómo se llama esta que son? Ay, no me acuerdo, que son varias denominaciones, supuestamente es una denominación que admite varias denominaciones. Y una mezcla heterogénea de todo tipo, en donde la pregunta es si son llamados a ser lavados y vestidos con vestiduras, ¿cómo se dejan manchar tanto? Eso, interdenominacionales, ¿verdad? Es esa, ¿verdad? Decía antes un pastor, eso interdenominacionales, intervomitacionales. Pero miren qué interesante, porque decía intervomitacional, o sea, una mezcla que se vomita, pero al final de cuentas todas las denominaciones entonces se vomitan. Es un sincretismo religioso ecuménicos, ¿no? Es una cosa extraña. Lo que estoy diciendo es una exhortación, porque todos venimos de esos lugares y todos hemos experimentado. No se me ofenda a nadie, porque luego hay gente que, ¿por qué nos dices? Y que mi religión, y que nosotros no somos religión, que somos un estilo de vida y que no sé qué. Pues un estilo de vida asemejado al romanismo, no puede ser otra cosa, sincretista. Lo que estamos diciendo es que todavía el llamado sigue a todas las naciones, incluso a nosotros, para que sepamos el proceso que vamos siguiendo. Fuimos sacados de las naciones, sí, de la religión, sí, llamados a ser santos del Altísimo, sí, aún en las iglesias, sí, pero el punto aquí es, también los levitas se corrompieron, y también los levitas, aunque decían que estaban vestidos de blanco, que eran santos, que eran apartados, estaban llenos en sus sectas y denominaciones y todo lo que sea, con manchas por doctrinas, por todo. Los mismos saduceos, sadoquim, los de Sadoc, los levitas, llenos de herejías, llenos de tradiciones, de mandamientos de hombres, todo esto. El punto fuerte para todos es, tenemos que ser aún del remanente, del remanente, del remanente. Si somos sacados de las naciones, verdaderamente sacados, lavados, transformados, vestidos de nuevo y lavando cada mancha que pueda ocurrir, como ya lo vimos también en la Escritura y como lo vimos en Apocalipsis y lo tenemos aquí en nuestro texto. Dichosos los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y entrar en la ciudad por las puertas. Miren, los levitas estaban ahí de tiempo completo, vestidos blancos, colaborando, pero ¿quién iba a pensar? Fíjense nada más, ¿quién iba a pensar? Fíjense en la época de Salomón, que se levanta el majestuoso templo. Era una cosa asombrosa, cuánta emoción. Yo nada más puedo imaginar cuánta emoción ver un templo tan majestuoso, tan hermoso, y los oficios, y decir vamos a participar, y una emoción estar ahí, participar, servir al Eterno, cantarle, entonarle salmos, el arpa, la danza, los corbanot, entregar sus ofrendas, el fuego, el humo que desciende, las fiestas, alegría, gozo, todo. ¿Quién iba a pensar que entre todo esto iba a entrar una mancha, iba a crecer, iba a corromper y todo eso se iba a desviar? ¿Quién iba a pensar eso? Estando en la presencia divina, pasaron los siglos y los reyes se corrompieron, y entonces los ministros se corrompen y empiezan a hacer mal el juicio, empiezan a ayudar al fuerte y a menospreciar al débil, a perseguir al pobre y enaltecer al rico y todas estas cosas, y se empiezan a corromper, y de pronto el Eterno dice, basta, se acabó. El lugar que fue llamado a ser un lugar, casa de oración, se ha convertido en cueva de ladrones, dijo Yeshua finalmente, en la época del tercer templo, ya porque era el templo de Herodes, ya no era ni el de Salomón, no era ni el de Zorobabel, era ya el de Herodes, y dice, este lugar que fue llamado casa de oración para todas las naciones, se ha convertido en una cueva de ladrones.
De esta manera, entonces, nuestra reflexión en Yom Kippur, después de que estamos preparándonos, después de que estamos examinando y estamos diciendo cómo están mis vestiduras, necesitamos saber si estamos, y no porque tengamos algo de qué jactarnos, sino esta es nuestra obligación. Esta es nuestra obligación, bueno, de cada uno de nosotros, examinarnos y decir, ¿qué pasa con este ministro que fui llamado yo, este ministro, para ser ministro del rey, ministro en el reino, si ando con mis vestiduras blancas? Un día hicimos un ejercicio y dijimos, supongamos que el Todopoderoso tiene su mirada, ¿verdad? Como unas gafas, unos lentes especiales, que ve a la tierra y ve toda la tierra, todos los habitantes de la tierra, y ve dos colores, puntitos negros y puntitos blancos. La pregunta es, ¿cómo nos ve a nosotros el Creador con su mirada que escudriña las vestiduras internas? Yo sé, a lo mejor puede decir alguno, bueno, sí, pues no estoy tan mal, a lo mejor los religiosos, no, pues es que nos esforzamos, vamos a la iglesia, damos los diezmos, ¿verdad? Oramos, ayunamos y vamos por las plazas predicando y oramos y vamos a las pirámides y ahí oramos y expulsamos y a la plaza acá. ¿Y qué dice Yeshua? Hipócritas. No hagan como los hipócritas, que les gustan que los vean la gente, que van a las plazas, que van a las pirámides, que van a los ríos, que van a no sé qué, y ahí gritan, y les gustan que los vea la gente. Es que yo oro, y es que no sé qué, y es que hipócrita, dice Yeshua, porque das de lo que te sobra. No, es que yo hablo lenguas y saco demonios. En aquel día muchos dirán, Señor, Señor, no te conozco. ¿Qué significa andar ahí guerra espiritual y que peleándose con los demonios y que no sé qué, y que sube y baja? Y ¿eso qué significa? Entonces, el análisis también de este día de Yom Kippurín para nosotros es saber que Él, cuando llama a ministros, quiere que estemos bien lavados, con la sangre del Cordero, con vestiduras limpias, y quiere también que estemos lavándonos todo el tiempo con su palabra, con la Torah, con la instrucción, porque no quiere decir que no pequemos. Y cuando digo que pecamos no quiere decir que tampoco practicamos el pecado, porque aunque estamos en esta debilidad, no practicamos, no decimos ya no vale nada, ya vive como quieras, no, sino que estamos cuidándonos, por supuesto, de transgredir. Y ya dijimos también que pecar no es otra cosa que transgredir los mandamientos, es decir, y esto es clave, no hay nada en la Torah que se salga del juicio del Creador para decir si es pecado o no es pecado, punto. La instrucción es lo que nos va a ir lavando nuestras actitudes, nuestras ropas. Aquí pone en texto, 1 Pedro 2:25, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Marcos 11:17, y les enseñaba y les decía, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes la habéis hecho una cueva de ladrones. Hoy día, esos sistemas allá afuera, y especialmente ya cuando hay un templo, cuando hay un lugar, cuando está un líder, cuando todo esto, siempre se convierte en una cueva de ladrones. Lo mismo que los saduceos. Yeshua le dijo eso a los saduceos. Esta casa, está escrito, será llamada casa de oración, y la han convertido en un negocio. Bueno, por eso nosotros como ministros y como siervos, ya que Yeshua lo dijo, está buscando servidores que le sirvan espíritu y en verdad,
No dependemos, ni estamos afiliados, ni vamos a un lugar en donde tengamos pertenencia, ni nada de esto, sino que somos servidores independientes, que nos unimos en el cuerpo y que a través del Mesías, entendiendo esta cobertura, esta limpieza, esta capará, esta cobertura, esta vestimenta que recibimos del Mesías, permanezca limpia. Quiero que vayamos a recordar lo que pasó con Nadab y Abiú. Miren, voy a poner aquí la Biblia también para que la puedan ver en YouTube. Miren lo que dice. Tercer templo, dije tercer templo, ¿no? El primero fue el de Salomón, el segundo fue el de Zorobabel y el tercero fue el de Herodes. Herodes lo reconstruyó, lo hizo más grande, hizo un nuevo templo. El pecado de Nadab y Abiú, vamos a recordar esto, era el momento más significativo para los levitas. El Cohen Hagadol, que era Aarón, estaba siendo reconocido, había pasado la manifestación del Todopoderoso. Después, obviamente, que pasaron el reconocimiento de ellos, que fueron apartados, que se les enseñó que eran ellos la tribu que había sido apartada, ¿verdad?, para ministrar todo esto. Viene la Smijá, que es la ordenación y la unción de él y de sus hijos. Entran al santuario el primer día del año bíblico, están por 7 días, el octavo salen y empiezan a ejercer su servicio. Y dice que Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante del Eterno un fuego extraño que él nunca les pidió. Nunca les pidió. Salió fuego de delante del Eterno y los quemó y murieron delante del Eterno. Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló el Eterno diciendo, en los que a mí se acercan me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré exaltado. Y Aarón cayó. Fíjense nada más. Guardó silencio, dijo, cometimos un gran error. Somos los representantes, tenemos que llevar todo al pie de la letra y no nos queda de otra más que humillarnos. Llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo, acérquense y saquen a sus hermanos de delante del santuario fuera del campamento. Se acercaron, lo sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Y Moisés le dijo a Aarón y a Eliezer e Itamar, no descubran vuestras cabezas, no rasguen vuestros vestidos, en señal de duelo, para que no mueran, ni se levante la ira sobre toda la congregación, pero vuestros hermanos, toda la casa de Israel, sí lamentarán por el incendio que el Eterno ha hecho. Estaba el aceite de la unción en él, dice, tenía que pasar esto desapercibido, como si no hubiera pasado nada. Ellos tenían que estar concentrados en el servicio. En el 9 entendemos que habían bebido bastante, tú y tus hijos contigo, no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el santuario de reunión, en la tienda de reunión, para que no mueras. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para que puedan discernir entre lo bueno y lo malo, lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que el Eterno os ha dicho por medio de Moisés. Quiero que reflexionemos también en esto porque hay algo importante aquí. Y también para que hermanos o amigos, ¿verdad?, que cada vez se acercan más
a los conceptos hebreos, a estudiar la Torá, a conocer de esto, podamos entender algo bien profundo que ya hemos hablado antes aquí. Hay algo muy interesante aquí. Ya está el santuario, está el Cohen Hagadol, el ministro, están los hijos del ministro y todo Israel que quería acercarse. Miren que si hoy hay algo que de veras me duele a mí mucho, allá afuera en el mundo, cuando hablo con las personas, cuando uno intenta compartir algo, cuando uno intenta escudriñar los corazones para saber y sembrar, es que la gente allá afuera está hastiada de la religión, no solamente de lo que ve en la hipocresía, especialmente la gente juzga todo aquello que llaman allá afuera cristianismo. ¿Por qué? Porque no saben discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, porque están ebrios con el vino de Babilonia y mezclan todo, y ya todo allá es negocio, ya como los saduceos negocio, como los fariseos religiosidad, imposiciones de los hombres, el laicismo también, ya parece farándula, ya parece cosa moderna, los cantantes entregados totalmente al mundo con canciones ya mundanas, ya que no saben ni qué cantan ni lo que cantan, recibiendo premios del mundo. Los apóstoles, apostolobos, pastores o lo que sea, predicadores, yo que sé, jactanciosos, todos a la prosperidad, todos elitistas, diciendo verdad que no sé qué. En Estados Unidos, todos estos moviendo a los presidentes, y en Europa para guerras, para venganza, para destrucción, para colonización. No se diga el judaísmo y todo el sionismo, todo esto. Es muy interesante que tengamos que retomar la realidad del gran ministro, el santuario celestial y nosotros que somos llamados a ser ministros. Los hijos de Aarón, dice, aquí se les prohíbe beber vino y sidra. Acuerden que esas palabras en hebreo, porque no es mosto, no es el jugo. Si vamos al hebreo se van a dar cuenta que está la palabra yain, aquí está, vean, 3196, y está la palabra shechar, 7941. Son bebidas embriagantes, altamente embriagantes, yain y shechar. Es muy interesante lo que hablamos en la época de Yeshua cuando va con la samaritana. Dice que estaba justamente en una ciudad que se llama Embriaguez. Lo que es Samaria, Shimron, bueno, estaba en una ciudad que se llamaba Shechar, Embriaguez. Y esta mujer dice que estaba con hombres, y dice los maridos, y el último que tienes no es tu marido. Estaba en adulterio, quiere decir el pueblo de Israel, que había también adulterado con las naciones, con los imperios. Ya hemos hablado de esto a detalle. Quien quiera estudiar esto vaya a los comentarios de años anteriores. Pero lo que está mostrando ahí es que Israel estaba ebria, estaba embriagada y necesitaba ponerse sobria. Regresando a Nadab y Abiú, fíjense cómo estaban en el lugar santo, al santuario, y se atrevieron a llevar algo que el Padre no les permitió, es el lugar más santo. El Padre no ordenó, pero parece que iban embriagados. Embriagados significa toda la doctrina de las religiones, el paganismo, el sincretismo, el ecumenismo y todos los sismos que ya hemos hablado. Ahí está Apocalipsis 17:2, vean, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, se han embriagado con el vino de su fornicación. ¿Qué les parece? Aquí hay un símbolo, incluso en el judaísmo. En el judaísmo, curiosamente, la fiesta dedicada a Inanna, a Ishtar, a la diosa, a la reina del cielo, a la diosa mujer, a todo esto, a Esther, Ishtar, en Purim, el libro de Esther, ya hemos hablado de esto también.
aunque muchos mesiánicos y efraimitas y mucha gente, ¿verdad?, que adora y judeolatría, o son judiólatras, me han criticado y me han tirado todas estas cosas, ¿verdad?, que ya saben, que le quito este libro. Purim o Purim es la fiesta en donde se permite embriagarse hasta no discernir entre el bueno y el malo. Vamos, puedes terminar adorando finalmente a Marduk o al enemigo, entre comillas, pero el punto aquí es una embriaguez que ya no puedes discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo limpio y lo impuro. Y es un carnaval, como dicen por acá, carne para Baal, ¿verdad? Es muy interesante porque esta fiesta pagana del judaísmo, algunos también, no todos obviamente, acostumbran a eso, a tomar, a beber y beber hasta que ya no sepan entre el bueno y el malo. ¿Qué les parece? Ahora, ¿qué esto con nosotros? ¿Qué significa esto con nosotros? ¿Qué hay de aquí con el otro? Dice, tú y tus hijos, otras en el verso 9, no beberéis vino ni sidra cuando entren en la tienda de reunión, para que no mueran. Un estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para que puedan discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que el Eterno ha dicho por medio de Moisés. Otra vez, imagínense el santuario, lo majestuoso, ya sea el terrenal o el templo terrenal también. El servicio, los cantos, los levitas, todo. Y de pronto viene una emoción extraña producida por el vino, la embriaguez, y hacen una locura, cosa que el Eterno no les pidió. Ya hemos hablado antes, por supuesto, de esta sombra, sobre todo en el asunto, ¿verdad?, de la erradicación del templo y los levitas, lo que significa, y ya hemos dicho también que lamentablemente en los sistemas religiosos, desde la ramera y todas sus hijas, están bebiendo el mismo vino de su fornicación, adulterio. La palabra en hebreo es infidelidad. Infidelidad. Y dicen que se acercan al santuario, dicen que son levitas, dicen que son sacerdotes, dicen que son la novia, dicen que son la esposa, dicen que son no sé qué, que son limpios, que son lavados, que no sé cuánto. Pero son como Nadab y Abiú, que han bebido del vino de esta ramera, y entiéndase el ecumenismo, todo el sincretismo, toda la mezcla de idolatría, de doctrinas, de enseñanza de hombre, de tradiciones, de fiestas paganas, de todas estas cosas. Miren, es muy, como yo no sé qué decir, inverosímil. Es una cosa absurda cuando, por ejemplo, viene el que dice que no es católico, ¿verdad?, que es de todas estas denominaciones, ya saben, todos los ismos, y vienen a juzgar a la ramera y le dicen, mira el mandamiento, ¿verdad?, no tendrás ídolos, y se despedazan a la ramera por los ídolos, ya saben, las imágenes, la guadalupana, la virgen, todos los santos y la cruz y todas estas cosas. Pero te bajas al mandamiento y habla de Shabbat. Con la misma vara que miden, son medidos también estos. ¿Y tú por qué guardas el día del sol? Y déjenme decirles algo, que hay todavía una cosa peor. En la Biblia católica se lee, no se ofendan los católicos, perdónenme, pero espero que también escuche algún católico y le ayude esto, porque la Biblia católica se lee, no guardarás el día de reposo, se lee, guardarás las fiestas. Sí, en Éxodo 20 dice guardarás las fiestas, y vienen los sacerdotes paganos a poner esto y dicen, ¿cuáles fiestas? Bueno, las fiestas católicas. Y se van con la finta, que como dice guardarás las fiestas, pues claro, las fiestas católicas, las fiestas patronales.
y las fiestas de Navidad y todo, y creen que son esas fiestas. Pero en la Torah dice guardarás el día de reposo, y en Levítico 23 habla de las citas santas. Y sí, y todos creen que son las fiestas patronales, las fiestas de la iglesia, y se van con la finta y están. Pero ¿saben qué es lo más extraño y lo más inverosímil? Que las hijas de Roma hacen lo mismo. No guardan las fiestas del Eterno, pero sí guardan toda la liturgia católica en cuanto a sus fiestas, su calendario y todas sus fiestas. Con la misma vara son medidos. A lo que voy es esto: la emoción, la embriaguez no les permite discernir entre lo bueno y lo malo. Bueno, ya sabemos que así está el mundo y sus religiones. El punto aquí es para nosotros. Ninguna cosa beberás, dice, cuando entres al santuario. Ahora, la pregunta es, bueno, ¿es malo el vino? No es malo el vino, no estamos hablando finalmente del vino, del fruto de la vid, que en la Torah todo el tiempo se aparece. Yeshua mismo también convierte el agua en vino para una boda. No hay maldad en el vino. La maldad está en la borrachera y que se pierde el sentido y se hacen locuras. Pero en un sentido alegórico y espiritual, dentro de lo que estamos enseñando, los ministros tienen que guardar sus vestiduras internas sin mancha, no solamente de inmundicia fuera del mundo, sino también sin esa embriaguez de la ramera que intoxica. Aquí está la palabra, ¿verdad? 7941 que pone la familia Leal. Shekhar o shekhar, intoxicante. Licor intensamente alcohólico, bebedor, bebida, embriaguez. Se traduce como sidra. Y ese es un llamado muy fuerte para todos nosotros, porque miren que con el paso del tiempo, y yo sé las personas que llegan, vienen con cierto vino de Babilonia, cierto vino de una o de la otra hermana, porque hay dos hermanas, ya saben, Ezequiel habla de dos hermanas, que en un sentido alegórico en nuestro tiempo existen estas dos hermanas, Judá e Israel. ¿Qué les parece? Una en la Jerusalén terrenal y otra en el vaticinio, en el Vaticano, y todas sus hijas, y ha tenido muchas hijas. En un sentido alegórico también ahí están las dos rameras. Pero el punto es este, amados hermanos, porque estamos llamados a ser ministros del Rey, parte del santuario celestial manifestado aquí. El velo se ha quitado para que podamos entrar a la presencia divina. Hemos sido vestidos, lavados y vestidos para que cubramos nuestras vestiduras, andemos con vestiduras irreprochables, intachables, así dicen los Sheliahim, Pedro y Shaul de Tarso, irreprensibles. Pero tenemos que ser tan irreprensibles que tenemos que definitivamente limpiarnos de toda mancha y de toda embriaguez. Los hermanos que están viniendo, tanto de una hermana o como de la otra hermana, rápidamente se pueden percibir cuando traen una copa. Ya saben, en la cristiandad, la copa trinitaria, la copa de ya saben, de todo el nombre que le quieran poner. Hay muchas copas, doctrinas, pues. En la judeidad también traen sus copas. O en la mesiandad, que los nombres, que no sé qué, que el templo, que la circuncisión, que puras cosas así de imposición, ¿verdad? Que el futuro, que el sionismo, traen sus copas también. A lo que voy es esto: para hacer de la exigencia del Padre, Deuteronomio 10, de la exigencia del Mesías en todo su llamado, el que mire hacia atrás no es digno de mí, el que no se niegue a sí mismo no es digno de mí. Todo esto, todas esas exigencias que vemos, es esto. Empezar, ¿qué pasa cuando una persona ingiere bebida alcohólica? La verdad es de que es una intoxicación, y más hoy día ya no es ya no encontramos necesariamente el fruto de la vid fermentado. Hoy vemos ya alcohol, ya vemos procesos químicos y todo esto, y viene una intoxicación.
Y esta intoxicación empieza, ¿verdad?, a entrar al cuerpo y empieza a generar una apariencia diferente. Fíjense la diferencia. Imagínense los 4 hijos de Aarón, 2 con el gozo y la alegría del Eterno y otros 2 con el gozo y la alegría del mundo. Es decir, intoxicados y no sabían lo que estaban haciendo. Y ofrecen un fuego extraño. Y esa es la exhortación para nosotros cuando estamos en este Yom Kippur reflexionando y diciendo mis vestiduras. No solamente es que tenga, veo mis vestiduras blancas como ministro, como rey ministro, como siervo, sino además también qué estamos haciendo en el servicio, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo en el servicio? Estos hombres llegaron, dice, y no pudieron discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. No supieron discernir la Torá. Importante es que podamos escudriñarnos también y ver que no haya ni una copa de estas 2 hermanas, que según lo que vemos en la Biblia también fornicaron tanto, se pecaron tanto que pues se desviaron por completo. Y obviamente vemos mucha historia, hay mucho que hablar sobre Israel, sobre su conducta, todo, pero lo importante es cuando otra vez el santuario verdadero se manifiesta, levantado por Yeshua, ¿verdad? Vean, por ejemplo, pone Lulú Medina, se interrumpe la comunicación por la intoxicación, se interrumpe la comunicación entre las neuronas y se pierden los sentidos y la conciencia. Miren, cuando pasa esto por el vino de Babilonia, el resultado son doctrinas heréticas. Doctrinas, y hemos hablado mucho de todos estos sistemas aquí adentro, afuera, ¿verdad? En este mundo, en todas las hijas de Babilonia, doctrinas. Eso es, se pierde esa comunicación. ¿Y qué se empieza a expresar? Pura confusión. Por eso les digo, las hijas de Babilonia que denuncian a la madre que porque está pecando por la idolatría y que los ídolos y que el Papa y que no sé qué y que no fue Pedro, ¿verdad? Y todas estas cosas están igual. Quieren sacar una viga y ellos tienen atravesado un edificio. Ya ni siquiera quieren sacar la paja, ¿verdad? Quieren sacar la viga y tienen atravesado un edificio. Porque han tomado también de las copas. El llamado para nosotros, y especialmente para los que están entrando, los que están escuchando, los que están comenzando, es esto. Empezar a desintoxicarnos, empezar a quitar toda esa embriaguez, empezar a que si hemos recibido vestiduras limpias, vestiduras nuevas, nos acerquemos al santuario, como están esos levitas ahí en el santuario, conscientes, con discernimiento. Conscientes, porque cuando hay un poquito de vino, ya saben, un poco de levadura leuda toda la masa. Cuando hay un poquito de vino, se pierde esa comunicación, ¿verdad? Como puso aquí Lulú, entre las neuronas y se pierden los sentidos y la conciencia. Ya no se sabe si lo que se está haciendo está escrito o no está escrito. Y empieza la emoción. Peor esos lugares, y ustedes los conocen, en donde no hay ninguna conciencia. Entran apoderados con quién sabe qué espíritu babilónico y caen y brincan y ladran y el dolor de no sé qué del parto y vomitan y saltan y hablan cosas extrañas y ya eso ya es el colmo. Y déjenme decirles que eso comenzó también el catolicismo.
con los movimientos carismáticos. Eso no era de la iglesia protestante. Eso también sale de la ramera, por supuesto, y de ahí sale otra hija de este movimiento. Entonces, cuando hablamos del remanente y de otro remanente, estamos entendiendo que el Todopoderoso tiene un embudo, y lo vemos en toda la historia, en donde nos está probando, a ver si pasamos o en dónde nos quedamos. Todos conocemos el embudo, ¿cierto? Y todos sabemos que en la parte de arriba del embudo está muy ancho. Ancha es la puerta y espacioso el camino. Pero del otro lado del embudo, abajo, está muy angosto. Muy angosto. Ahí pasa gota por gota cuando es agua, ¿verdad? Cuando es granos, pasa grano por grano. Piensen en esto. Ese es el embudo del Creador. Ancha es la boca, ancha es la puerta, espacioso. Hay unos embudos así grandotes, ¿verdad? Que uno ve y le cabe bastante, pero en realidad se va haciendo angosto, hasta llegar a ser una cosa muy estrecha. Ahí están las dos hermanas, gracias Yerusha en Ezequiel 23:4, cuando se habla en aquella época de Israel, ¿verdad? De las dos casas y todo lo que pasó. Hoy es una analogía, hoy no existen necesariamente físicamente esos dos casos, pero es una analogía de lo que pasa hoy día. Ahí están las dos hermanas, Ahola y Aholibá. Llegaron a ser mías, dieron a luz hijos e hijas, se llamaron Samaria, Ahola y Jerusalén, Aholibá. Ahí está. Las capitales de los dos reinos y todo lo que ya hemos estudiado antes. Bueno, esto es lo que el Padre busca también de nosotros, quiere, nos llama, que no solamente entendamos el santuario, el Cohen Hagadol, el velo que ha sido roto, que ha sido quitado para que entremos. No solo que venimos de las naciones como animales salvajes, a parecer transformados ya como ovejas, o con vestiduras sucias o desnudos, a ser vestidos en vestiduras blancas y andar en el santuario, en la congregación de los santos, como familia, sino además que cuando estemos aquí adentro, en este santuario, acercado por el Mesías, cuyo camino, verdad y vida es Él, cuyo ministro es Él, para acercarse al lugar más santo, no nos vayamos a embriagar con el vino de Babilonia, porque va a haber un día en donde caerán muchos muertos, ya no solo los que estén fuera, ni siquiera del santuario y de los atrios en el mundo, van a morir como un azote, dice Yeshua que va a venir, como un azote sobre toda la tierra, sino que muchos caerán también por el fuego del Todopoderoso en el día del juicio, por haber ofrecido fuego extraño. Eso es a lo que se refiere Yeshua cuando dijo: en aquel día muchos dirán: Señor, Señor, Adón, Adón, amo, amo. Oh, mi amo, aquí estoy, mira, yo fui hasta África a convertir a los leones, y mira, yo hablé 1000 idiomas angelicales, yo hice guerra espiritual con todos los demonios de Teotihuacán, y saqué todos y los eché al lavadón, y yo hice milagros, y sané, y hice jornada, y hice todo, y diezmé y todo. Va a decir: pues yo no sé quién eres, yo veo en ti anomía. No había discernimiento entre lo bueno y lo malo. Y estamos hablando de cosas que son muy claras por la transgresión de la Torah. Más el llamado y más la vara con la que somos medidos nosotros que conocemos Torah. Que estamos aprendiendo todo el tiempo, y que estamos aprendiendo y aprendiendo, que podamos vivirlo y que podamos andar como ministros, no solamente vestidos de blanco, no solamente lavando nuestras vestiduras, sin mancha, sin arruga, sin mácula, dice, ¿verdad?, sino también, además, con un entendimiento, con una frescura de la mente y del ruach, del espíritu, limpios, para poder andar en el santuario acercado
porque el remanente del remanente del remanente, vemos en la Torá, fueron los que finalmente fueron salvos. Imagínense nada más. Y de toda esta generación, en esta época, en este mundo, en estos años, lo que exige el Todopoderoso. Por eso leímos Deuteronomio, recientemente Deuteronomio 10. ¿Qué es lo que exige el Todopoderoso de ti? Solamente que seas congruente, que seas de una sola pieza, íntegro, amándole, sirviéndole, obedeciéndole en sus mandamientos, ¿verdad? Todo esto. Porque si viene un poco de embriaguez, entonces se pierden todos los sentidos. Ahí está Mateo 7:22. Muchos dirán aquel día: Maestro, Maestro, Rabí, nosotros profetizamos en tu nombre. Y en tu nombre, cuando yo decía en el nombre de, expulsamos demonios y guerra espiritual y por todos lados. Y también hicimos muchas obras poderosas en tu nombre, vamos y movemos montañas y que no sé qué, y tiembla la tierra. Y el 7:23, entonces yo les declararé: nunca los conocí, apártense de mí, obreros sin Torá, hacedores de maldad. La palabra en griego ya sabemos: anomía, iniquidad, sin Torá, sin instrucción, llenos del vino de Babilonia y sin discernimiento entre el bien y el mal, sin sabiduría. Lucas 21:34 también lo recitamos recientemente en Yom Teruah: mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Ahí está la advertencia de Mashiach en el libro de Lucas. ¿Y qué dice? No dice: no se preocupen, el Espíritu Santo lo hace todo. No se preocupen, ahí está obrando el Señor y el Señor los va a guardar y ustedes estén confiados. No dice eso. No dice: no se preocupen, ya salvos son siempre salvos, así que ya no se preocupen, o si ya hicieron la oración del pecador, no se preocupen si ya se bautizan. No dice eso. Dice: miren por ustedes mismos, velen, guarden por ustedes mismos. Es lo que estamos haciendo ahora, reflexionando nosotros mismos, que nuestros corazones no se carguen de toda esa embriaguez, de toda esa comilona del mundo, de todo eso que el mundo ofrece, ¿verdad? Y que sea un distractor. Entonces dice: miren también por ustedes mismos, que sus corazones no se carguen de glotonería y de embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Los afanes de esta vida también recientemente hablamos, ¿verdad? Y citamos cómo el mundo se afana de esta vida, y en vez de producir ese afán teshuvá, como ya lo estudiamos también en la carta de Shaul a los Corintios, que la tristeza de este mundo en realidad lleva a la muerte, y eso es el afán de este mundo. Pero si hay alguna tristeza que viene de Elohim, se lleva a hacer teshuvá. Entonces aquí empezamos a mirarnos en qué grupo estamos. Ahí ya vemos todo el mundo, el Israel laico, los levitas, aquellos que dicen que son llamados y están en santidad aparentemente, pero el remanente del remanente, el remanente de los levitas, aquellos que realmente entendieron y se guardaron y obedecieron todo esto, para no embriagarse, para no desviarse, para no manchar sus vestiduras y para no dejar que la intoxicación les hiciera acercarse a entregar un fuego extraño. 2 de los hijos de Aarón, del gran ministro, se desviaron y entregaron fuego extraño. Otros 2 permanecieron, pero solamente uno de los 4 sobresalió, que es Eleazar, del cual viene Pinjas y del cual viene Sadoc y Josadac, de la familia que finalmente fueron los únicos, que fue el remanente del remanente. Qué interesante. De 4 hijos, 2 cortados luego por fuego extraño.
De los dos que quedan, uno, Eleazar, el cual trae a Pinjas, y de ahí de todos los levitas, una familia que permaneció en la época de David y posterior. ¿Qué les parece? Bueno, pues suficiente para meditar, reflexionar. Allí nos quedamos en la reflexión de las vestiduras, de ministros, de andar limpios, de no mancharnos. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Yeshua. Y también la palabra de verdad dice que es el agua que lava, dice lavaos por medio de la palabra también. Las palabras del Mesías también lavan. Como se les dijo a sus discípulos, ustedes ya están lavados por la palabra que yo hablé, porque estaban sucios, fueron lavados. Pero después de eso es, si ya estamos adentro y con vestiduras y en las funciones, porque aún adentro los levitas se embriagaron y aún adentro los levitas se desviaron. Y ya estando adentro entonces, permanecer, esforzarse para permanecer con también, porque por un lado es en espíritu y en verdad. En verdad quiere decir viviendo en verdad, verdaderamente así vestidos, participando en el santuario, moviéndose, ejecutando lo que se nos ha dado para nosotros, pero en espíritu, en el ruaj es también lavados por dentro. Es decir, sin embriaguez, sino conscientes para poder discernir entre lo bueno y lo malo y poder siempre acertar al blanco. ¿Se acuerdan? ¿De dónde viene o cuál es el resultado de esa palabra? Dar al blanco, Torah, instrucción. De ahí viene, Yará, Torah, acertar al blanco, la instrucción. Pues bueno, estamos más o menos a la mitad, un poquito más de la mitad del ayuno, al menos los que comenzamos en el horario del centro de México, y vamos a seguir reflexionando sobre esto, seguir reflexionando y ver en nuestras vidas si hay alguna copa de Babilonia, algún sorbo de Babilonia o una botella, sacarla, emociones, sentimientos, nostalgias, doctrinas, denominaciones, influencias, herejías, cosas extrañas, ya saben, no solamente de la cristiandad, de la mesiandad, del mesianismo, cómo se traen cosas tan, de veras, tan tóxicas. Si hay algo en la mesiandad es el fanatismo, cómo se traen cosas, cómo hay cosas tan tóxicas. Miren, yo entiendo a veces personas que vienen de tales lugares y vienen que con nombres y que con estas cosas de, ¿cómo se llaman? De como los mantras. Om, Main, ponen y ponen ahí, vienen con sus mantras, ¿verdad? Del Om, Main. Y cosas que del nombre, cosas que de doctrina y de la liturgia y que del judaísmo. Hay que ir sacando todo eso tóxico. No solamente la cristiandad, la mesiandad también, sus movimientos efraimitas y todavía con cosas tóxicas del dispensacionalismo, eso también es tóxico. Saquen todas esas cosas tóxicas, que la tribulación y que el anticristo y que no sé qué, y que, ¿verdad?, el templo futuro, y todo eso es tóxico. Humanismo y todos los ismos, ya saben. Tenemos que seguirnos lavando, tenemos que seguir sacando toda la toxicidad, para no caer en el pecado de Nadab y Abiú, que ofrecieron fuego extraño, cosas extrañas. Entonces, importante examinarnos también y ver que todo eso tóxico, que el Eterno nos ayude, porque a veces, ¿verdad?, con tantos años y con tanta influencia, tenemos que ir sacando lo tóxico, finalmente. Y que seamos lavados con la palabra, que seamos lavados con el Mesías también, como dice en la profecía, ¿verdad?, con lejía, con jabón de lavadero, dice, ¿verdad? Eso es, me acuerdo, ¿verdad?, años antes, ¿verdad?, los abuelos, que no había esto como lo que hoy día hay, ¿verdad? Metes a la lavadora todo y ya lo lavas y ya listo, sale, lo echas a la secadora y listo, ya se acabó.
Antes agarraban en los ríos sobre la piedra y con el jabón así tallarle, y agarraban la prenda y ¡pa!, la azotaban en la piedra, y ahora a restregarla en la piedra, en la roca, que es el Mesías. Que así agarremos nuestros seres, nuestros cuerpos, nosotros mismos, y que seamos azotados así en la roca, ¡pau! Azotados en la roca, ¡pa! Y luego con el jabón de lavadero, ¿verdad?, que es la Torá, órale, tállale a esta prenda inmunda, que se le salgan todos los sismos, ¿verdad?, que se le salgan todo lo tóxico, y órale, sí. Y antes agarraba unas hierbas también, unas raíces para quitar las manchas, y eso que era grasa antes de las comidas, eso también era arrancado así, órale, para que quedemos blancos, limpios. Ese es mi anhelo, al menos para mí mismo, que sea restregado así en la roca, paz, y tallado con la Torá, para que se me quiten todas las manchas, la impureza, todo lo tóxico. Y el agua viva, que el agua que fluye, que corre del río, que es la palabra también del Ruach HaKodesh, echado sobre la prenda que está en la roca y tallado con la Torá. Fíjense nada más, qué cosa más impresionante. Hasta en eso encontramos. Hoy día no, hoy día esta generación es de... ¿Qué hacen con las prendas hoy día? Esta generación es de que meten un montón de prendas, meten todo, órale, vámonos, a veces hasta se exceden de kilos, y todo la lavadora, comienza la revolcadera ahí adentro, y vamos, salen ahí, ¿verdad?, los lugares, las congregaciones, ya somos lavados, ya. Y nunca pasaron por la roca, nunca pasaron por el agua viva que corre, y nunca por el jabón de lavadero, puro químico. Y ahí están todas las prendas mezcladas dando vueltas, y calcetines con pantalones y todo, y playeras y todo. Y así entran todos y después dicen, ya estamos limpios. Y es agua potable. Sí, es jabón químico, ¿verdad?, todo esto, pero fíjense, hasta en eso hay cosas interesantes, ¿verdad? Pero bueno, que seamos lavados mejor, como cada prenda, uno a uno, sobre la roca, con el jabón y el agua viva, y así azotadas las prendas en las piedras, ¡paz!, así para que... ¿verdad? Y después al sol, la luz de la Torá del Mesías también, ¿verdad? El fuego purificador, para presentarnos finalmente sin mancha ni arruga. Es más, antes ni plancha, así al sol, directamente secado en la roca, ya estaba planchado. Y bueno, hasta en eso podemos tomar un ejemplo, una analogía, y que seamos así, azotados en la roca, tallados con la Torá y lavados con el agua viva que corre, el agua viva del Ruach HaKodesh. Así que a seguir meditando en este tiempo, seguir reflexionando, y a fin de presentarse como esa virgen que ya ha sido, Apocalipsis dice que Israel, la virgen, en realidad en el primer siglo ya fue vestida de lino fino, limpio y resplandeciente. Pero nosotros somos invitados de las naciones, las vírgenes que acompañan a la esposa. Pero también tenemos que permanecer en lo mismo, ¿verdad? Vestiduras blancas, limpias, vírgenes, sin infidelidad al Mesías, y además acompañando a la esposa, y además con luz, además con aceite, y todo lo que hemos estudiado antes. Muy bien, con golpes reaccionamos, dice Estela Mancera, así es. Golpeados ante el Mesías. ¿Qué hace una prenda ante una roca? Ahí está, pues que seamos enfrentados al Mesías para que Él nos juzgue con justo juicio, con vara de hierro. Eso es lo que hace con las naciones. Algunos están esperando en el futuro que el Mesías salga
a darle varas a los paganos. No, esto es la vara de hierro. Ser juzgados por Él en su medida, con su vara. Muy bien, pues un tiempo para seguir meditando, reflexionando, aprender esas analogías, tener siempre en cuenta y siempre presentes que estamos en este proceso y que el Todopoderoso espera de nosotros esa respuesta. Amén. Ante ti con amor, me avergüenzo ante ti, mi Señor, porque había errado el camino y porque infiel me vieron tus ojos. Muerte en vida estaba mi vida, oh abagados, oh perdón. Padre mío, porque te hemos lastimado tanto. Oh, perdónanos, Padre mío, porque te hemos causado tanto dolor. Oh, perdónanos, Padre mío, porque te hemos lastimado tanto. Oh, perdónanos, Padre mío, porque te hemos causado tanto dolor, porque hemos sido ciegos y sordos ante ti, porque hemos sido ciegos y sordos ante tu inmenso amor. Padre nuestro, bendito eres, Padre nuestro, te exaltamos. Aleluya, te alabamos, te honramos por siempre, amén. Ante ti con amor y me avergüenzo ante ti, mi Señor, porque había errado el camino y porque infiel me vieron tus ojos. Muerte en vida estaba mi vida, oh abagados, oh perdón. Que te hemos lastimado tanto, oh perdónanos, Padre mío, porque te hemos causado tanto dolor, oh perdónanos, Padre mío, porque te hemos lastimado tanto, oh perdónanos, Padre mío, porque te hemos causado tanto dolor, porque hemos sido ciegos y sordos ante ti, porque hemos sido ciegos y sordos ante tu inmenso amor. Padre nuestro, bendito eres, Padre nuestro, te exaltamos. Avinu, Baruch atah, Avinu, aleluya. Te alabamos, te honramos por siempre, amén. Muertos estábamos, nos diste vida,
nada sabíamos y ahora vemos. Bendito tu Hijo, amado por siempre, por siempre.